La Unión Europea, la gran mentira, por Ernesto Sojo. Capítulo 1. Mi vida en el País Vasco. Es precisamente en ese país donde desarrollo más de 25 años de actividad como pequeño empresario. En este capítulo deseo reflejar cómo una persona con sus estudios de derecho renuncia a la práctica de los mismos, como consecuencia de los principios heredados de su padre, que lo marcarán de por vida, así como las vicisitudes que tiene que pasar para de la nada llegar a ser pequeño empresario, sin ningún tipo de apoyo, logrando hacer, previo pago vía impositiva, un patrimonio de aproximadamente 2 millones de euros. Los primeros recuerdos que vienen a la memoria no son otros que los de mi infancia, ya que me crié en una familia de clase media, siendo el cuarto de 5 hermanos, todos varones. De mi progenitor recuerdo que era una persona maravillosa, amigo de sus amigos, que se dejó la piel por sus hijos trabajando hasta la saciedad. Respecto a mi madre, que al día de hoy tiene 97 años, he de decir que era más pragmática y mejor economista, porque como ella solía decir, nadie sabe los números que tengo que hacer para llegar a fin de mes, y tenía razón, ya que el único ingreso que entraba a la casa era el salario de mi padre. Yo opté por la carrera de Derecho, la cual, por cierto, realicé en la Universidad de Deusto, y he de reconocer que, en contra del consejo de mis padres para que ejerciera la misma, desistí de ello porque mi visión de la justicia distaba mucho del ejercicio de la profesión. La toma de dicha decisión conllevaba el tener que empezar a pensar qué iba a ser de mi vida, pues no era lógico quedarme en casa a esperar acontecimientos, ni mis padres, con toda la razón del mundo, lo iban a consentir. Ello hizo que me planteara lo que tenía que hacer a partir de ese momento. Por aquel entonces conocí a un amigo que se dedicaba al campo de los seguros, que me enseñó el funcionamiento de su trabajo por si era de mi interés algún día, lo cual le agradecí. No mucho tiempo después de dicha conversación me hice un agente de libre de seguros, llegando a poco a hacerme con una cartera creciente. Durante los años que estuve desarrollando mi actividad como agente de seguros, me hice con una cantidad de dinero de aproximadamente 8.000 euros, pensando que podía hacer a partir de ese momento. Me vino a la cabeza que años atrás, cuando estuve haciendo teatro en una compañía independiente, al acabar la sesión por las noches, solíamos ir a unos locales de copas y música que en aquel entonces solían llamarse pubs o discobares, no habiendo visto nada de ese tipo en las zonas donde yo me movía. Por ello, pensé que podía ser una buena idea la instalación de uno. Contacté con el amigo que me enseñó el tema de los seguros para explicarle la idea y ver la posibilidad de que, si él quería, constituyéramos una sociedad, ya que la inversión se antojaba excesiva para mí solo. Tras su inauguración, las perspectivas se iban cumpliendo de manera extraordinaria, hasta el momento en que empezó a moverse cierta gente del mundo de la droga que hizo que me replantease la situación, dado que aquello podía dar al traste con el negocio. Así que le expuse a mi socio la conveniencia de hacer una reforma que le diese un aspecto más serio y sirviera para ahuyentar a esa gente del local. El pub iba de maravilla y lo mantuve durante 10 años en un nivel muy alto, pero por otra parte iba notando que el ritmo de la noche empezaba a hacer mella en mi salud, con lo que empecé a plantearme la posibilidad de su venta, ya que era el momento idóneo, es decir, cuando verdaderamente valía dinero. Es aquí cuando mi verdadera historia en Rumania comienza, pero antes de adentrarme en ella, quisiera aclarar, estimado lector, que en este pequeño primer capítulo lo que quiero reseñar es que como en mi caso están ocurriendo miles, cientos de miles o quién sabe si más de pequeños y medianos empresarios europeos que han sido despectivamente marginados por las instituciones comunitarias. No se tiene en cuenta el camino duro y difícil que tienen que atravesar para llevar, si hay suerte, a buen puerto sus negocios sin ningún tipo de ayuda. Corremos el riesgo de que si las cosas van mal o como en mi caso, vulneran de forma flagrante tus derechos, llegando a robarte la empresa de forma ilegal en un país de la Unión Europea, te arruines completamente y te quedes desprotegido, porque en el fondo no eres más que un pequeño empresario. Este periplo finaliza con la llegada a tu país, donde no encuentras ningún tipo de comprensión por parte de las instituciones. A mí me dijeron que era muy importante internacionalizarse, pero eso sí, no tenía ni un euro para ayudarme. Lo que sí me exigieron fue que les pagase lo que les debía hasta el último euro. Capítulo 2. Introducción general al caso del ciudadano español Ernesto Sojo Aróstegui. Antes de empezar la historia de mi inversión y estancia en el Estado rumano, quisiera hacer un pequeño preámbulo en el que manifesté que yo, Ernesto Sojo Aróstegui,
Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, País Vasco, soy un pequeño empresario que invirtió cerca de 2 millones de euros en Rumania, región de Cara-Severin, en el pueblo de Boxa, zona declarada desfavorecida por el gobierno rumano y la Unión Europea. La inversión consistió en la construcción de un aserradero y una fábrica de madera, donde fue engañado por su director administrador y falsos socios rumanos. Estos lo estafaron con los precios, no invirtieron todas las cantidades enviadas desde España, ni pagaron los impuestos debidos al Ayuntamiento de Boxa, Seguridad Social y a diferentes organismos de la administración regional y estatal, apropiándose de dinero y asumiendo créditos por cuenta de la empresa sin tener poderes para ello, con documentos falsos. Descubierto esto por el señor Sojo, inició acciones legales contra ellos que resultaron ineficaces gracias al consenso de una administración corrupta. Al señor Sojo se le vulneraron 4 artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a saber: artículo 3, derecho a la integridad tanto física como psíquica; artículo 20, igualdad ante la ley; artículo 41, derecho a una buena administración; y artículo 47, derecho a la tutela efectiva y un juez imparcial. Sufrió todo tipo de amenazas, con documentos reconocidos por testigos. Jamás pudo defenderse en tribunal alguno, como consta en su documentación. La policía le fabricó documentos en conveniencia con el director, falso administrador y socio igualmente falsos. Mi situación real en los primeros momentos de mi estancia en Rumania fue como si estuviera encerrado en una burbuja de cristal que se llamaba Hostal La Cabaña de Estejaro, desde donde, sin darme cuenta, me tuvieron aislado en pleno monte y alejado del contacto con gente que pudiera prevenirme de sus posibles actividades ilegales. Uno de los problemas más grandes, y en el cual se basará la historia, es el puzzle de documentos que logró conseguir de diferentes organismos de la administración del Estado, que hacen que después de 18 años haya sentencias sin recursos y recursos sin sentencias, así como documentos falsificados sin firma, fecha ni sello, además de un largo etcétera que harán que el trabajo desarrollado por mí haya sido tremendamente complicado, rozando la paranoia. Teniendo en cuenta que hay documentos que conseguí pasados 5, 6 o 7 años de los acontecimientos que en ellos se recogen, creo que mi mayor logro ha sido retrotraerlos a las fechas en las que tuvieron lugar y cazarlos de la mejor manera posible, con la dificultad añadida de que al estar en rumano tuve que pedir ayuda a cierta gente, a la cual nunca podré agradecer el esfuerzo y dedicación a mi causa. De las acusaciones más generalizadas que se desprenden de los mismos, unas van contra mi persona y otras contra mí como socio mayoritario de mi empresa rumana, y fueron llevadas a cabo por parte de mi director, falsos socios, administrador legal, etc. De entre todas ellas quisiera enumerar unas cuantas: gestión fraudulenta de la empresa en contra de sus intereses, fraude de ley, falso y uso de falso, evasión fiscal, cesión gratuita de empleados de mi firma a otra firma, pagar en negro los salarios, firma de actas falsas, exportar mercancías sin registro contable, pérdida del sello de la empresa, etc. Después de esta gran retahíla de mentiras y despropósitos, solo cabe preguntarse si eran ciertas semejantes acusaciones, porque jamás pisé tribunal alguno en Rumania. Al igual de lo que aquí expuesto, también se puede hablar de lo que exponen la mayoría de las demandas interpuestas por mis abogados, último administrador y jurista de la firma, así como de lo que se desprende de la lectura de los juicios, en lo que yo jamás tuve alguna presencia y fueron contra mis falsos socios, administrador ilegal y director. Para finalizar, debo recalcar que de lo que sí puedo estar orgulloso es de haber cumplido al pie de la letra con todo lo expuesto en los carteles que colgaban de los diferentes organismos públicos, algunos de los cuales están en mi poder y que decían, entre otras cosas: proyecto financiado entre la Unión Europea y el gobierno rumano, dado que es de tu libertad, no des soborno para que nadie lo coja, no apruebes la corrupción y ayuda a desenmascarar a aquellos que dan y reciben sobornos. La corrupción daña gravemente la libertad. Al día de hoy, año 2018, Ernesto Sojo Aróstegui jamás ha sido acusado por nadie de haberlo hecho, pero los que lo hicieron lo llevaron a su gran ruina. Capítulo 3. Mi llegada y estancia en Rumania. Después de lo narrado en el primer capítulo sobre el matrimonio Cornel Surlas y Claudia Surlas, a los que envié a su país para preparar entrevistas con personas relevantes y ver si se podía llevar a cabo algún tipo de negocio rentable, tuve que esperar un tiempo a que me llamaran por teléfono para comunicarme que todo estaba preparado y que lo único que faltaba era mi llegada a su país.
Al cabo de un tiempo, me llamaron de la agencia de viajes diciéndome que podía pasar a recoger los billetes, que los tenían en su poder, confirmándome el día y la hora de salida, así como el trayecto que debíamos seguir, dado que era un vuelo con dos escalas, la primera Bilbao-Viena y la segunda Viena-Timisoara. Una vez pagados los billetes, me dirigí a las oficinas de mi amigo, por cierto, contiguas a las mías, para ponerlo al corriente del vuelo y entregarle su billete, quedando de encontrarnos a las 7 de la mañana del día siguiente en el aeropuerto. Pasaron unos meses y cuando ya me había olvidado del país, me llamó mi hermano, que trabajaba en una compañía estatal de crédito y caución, para decirme que un cliente suyo, de mucho dinero, nos invitaba a comer en un pueblo de Guipúzcoa llamado Guetaria, para ver si yo podía hacer una gestión en Rumanía. Le respondí que no tenía ningún inconveniente, pero que mis conocimientos del país eran escasos, respondiéndome el que no me preocupase porque en el peor de los casos comíamos bien. Le dije que me parecía bien, que pusieran el día y los acompañaba. Acabada la comida, nos despedimos, quedando yo en llamarlo cuanto tuviese noticias al respecto. Salimos del asador y nos dirigimos al Bilbao, a la espera de ver qué se podía hacer. Al día siguiente llamé al matrimonio para explicarles de qué iba el asunto. El marido me dijo que había trabajado en la policía en la época comunista y que en un viaje a Bucarest conocía a un general que lo podía ayudar. Le dije que lo intentara porque el negocio era muy interesante y beneficioso para todos. Me respondió que se ponía de inmediato a manos a la obra y que en unos días podía confirmarme algo. Una vez confirmada la fecha de la entrevista por mi amigo Romano, encargué a la agencia de viaje 2 billetes con destino a Bucarest, sobre los cuales me informaron al día siguiente, diciendo que no había vuelo directo y que habría que hacer escala en Frankfurt, cosa que no nos importó, ya que con los billetes en mi poder, llamé a mi amigo para decirle que al día siguiente salíamos para Bucarest y que nos veíamos en el aeropuerto a las 8 de la mañana. Ahí formalizamos los trámites burocráticos y cogimos vuelo rumbo a Frankfurt. Después de 2 horas de espera, empalmamos con el de Bucarest, donde llegamos más tarde. Acabado el trámite, nos dirigimos al hotel para dormir, a la espera de que llegase el día siguiente. Desayunamos y nos desplazamos a la comisaría para interesarnos por el equipaje, donde nos recibió el mismo policía del día anterior, que dirigiéndose a una habitación nos trajo la maleta con un agujero grande. Nos dijo que la habían vaciado, pero que no nos preocupáramos, que darían con los ladrones. Viendo el panorama, mi compañero dijo: vamos al centro de Bucarest, a las mejores tiendas para comprar todo lo que necesito, porque qué me da que esto no va a aparecer nunca. A la mañana siguiente me fui a la puerta del hotel donde paraban taxis para negociar el precio del viaje a la siderurgia. Después de un tira y afloja con uno, llegué al acuerdo de 300 euros al cambio de hoy. Dada mi conformidad y entregado el dinero por adelantado, comenzamos el viaje, que según el taxista rondaba los 1000 kilómetros. El trayecto fue cansino porque las carreteras eran malas y los pueblos por donde pasábamos, sus construcciones y alrededores eran prácticamente idénticos, lo que venía a ser el reflejo del régimen anteriormente vivido. Pasado un tiempo, apareció un hombre muy bien trajeado con una señorita, y mientras él me ofrecía asiento, ella me ofrecía café, zumo, etc. Me preguntó en qué idioma podíamos entendernos, a lo que le respondí que en francés, si le parecía bien. Me dijo que perfecto, que por él no había ningún inconveniente. Hechas las presentaciones y con el ambiente distendo, expliqué el motivo de mi visita a Galati, de parte de quien venía y lo sucedido de la propia siderurgia. Me respondió que en sus oficinas solo se canalizaban salidas de la siderurgia y que donde estaban las principales eran Bucarest. O sea que salgo de Bucarest para volver a Bucarest, pero de vacío. A los muchos meses, habiéndome olvidado de Rumania y sus viajes, y estando centrado solamente en mis negocios en el País Vasco, me llamó una persona a la que yo no conocía personalmente, pero que había oído hablar de mí y dijo que quería hacer negocios en Rumania. Me dijo que en 15 días se celebraba el recinto ferial de muestras de Bucarest, la feria Romexpo y la más importante de Rumania en el sector de la máquina herramienta, y que sabía del potencial de las empresas del País Vasco en este sector. Capítulo 4. Relato pormenorizado del caso. Después de un sinfín de avatares y dispuesto definitivamente a montar la empresa, lo primero que hice fue traer al futuro director, el señor Marius Gutwe, a España para llevarlo a la notaria de don Ignacio Alonso Salazar, cita en Bilbao. El objeto de tal viaje era otorgarle un poder amplio que lo permitiese actuar en favor mío, nunca en contra de mis intereses, en el posterior desarrollo y actividad de la firma. El 26 de septiembre del 2000,
le otorgué dicho poder firmado por mí ante el notario español. Al ser un acto de voluntad de carácter unilateral, no necesitaba la firma del que lo recibe, aunque sí tuvo presente. Finalizado el mismo, dicho señor partió a Rumania a fin de iniciar todo tipo de trámites legales para la consecución del objetivo marcado, que no era otro que la construcción de la empresa maderera. Pocos días después de la firma, este señor se puso en contacto conmigo para decirme que ya había traducido el poder al idioma rumano y que estaba metido en el acta constitutiva de la sociedad que, como ya lo expuse, quería que se llamase UNECA, por el nombre de mis hijos, Unai y Necane. A continuación me comunicó que era necesario que le mandase dinero urgente para pagar dichos gastos, cosa que hice. Pasado un tiempo, me dijo que la sociedad ya estaba constituida, que su nombre era UNECA 2000 SRL, Sociedad de Régimen Laboral, y que además había conseguido localizar en el pueblo de Boxa, a 25 kilómetros de la capital Recita de la región Cara Severín, un terreno de unos 18.000 metros cuadrados pegado a la carretera y cuyo valor era interesante. Pasado un tiempo, me desplacé a Rumanía para confirmar como director a este individuo sin saber la locura que estaba cometiendo. Una vez en el país, el señor director me comunicó que en la constitución de la sociedad había surgido un problema, el cual radicaba, según él, en que el director jurídico de la Cámara de Comercio le había expuesto que en su país los extranjeros no podían ser el 100% de una sociedad, con lo que tenía que ceder como mínimo un 10% de la misma de forma gratuita. Esto lo solucionó poniendo a su mujer y a su hermano como tenedores de un 5% cada uno. Ante tal afirmación, le aclaré que yo había estudiado la carrera de abogado en mi país y jamás había visto cosa semejante. Me respondió que en su país las cosas funcionaban de forma diferente y que si quería lo tomaba o lo dejaba, a sabiendas de que no iba a hacer esto último. Transcurrido un tiempo de la marcha del director a Rumania y viendo que el constante ronroneo que sentía a mis espaldas podía tener visos de credibilidad, tomé una decisión que me pareció lógica en vista de los acontecimientos, que no fue otra que hablar con mi cuñado, que era mano derecha en el negocio de España, para que durante 15 días al mes pudiera completar los 15 días que yo faltaba. Al cabo de unos días lo llamé en mi empresa y le expuse la decisión tomada por mi parte, diciéndole que tenía total libertad para aceptar o no la misma. Me contestó que no le parecía mal y que aceptaba el reto que le había propuesto, que no era otro que controlar la empresa y llevarla a buen puerto. Visto el panorama que tenía, se me ocurrió abrir mi maletín y sacar una copia de la revocación de poderes al señor director. La coloqué encima de la mesa y les expuse que dicho señor estaba cometiendo actos delictivos contra la empresa, ya que su poder estaba revocado y seguía actuando con él. Escondiendo la revocación que les mostraba, sin más preámbulos los dos al mismo tiempo me dijeron: Señor Sojo, eso a nosotros no nos interesa. Lo único que venimos a decirle es que, si se le ocurre acceder tanto a los documentos de la empresa como a su contabilidad para llevarlos a su país, o incluso en Rumania para hacer una auditoría fiscal y contable, le aseguramos que usted pasará como mínimo 5 años en la cárcel. Me dejaron petrificado y sin mediar palabra alguna se fueron a la oficina. Acto seguido, los rectores de mi firma me expusieron que solo era el principio de lo que me esperaba. Cuando todos estuvieron fuera de la oficina, lo primero que se me ocurrió fue hacer un escrito para llevarlo a la policía y así cubrirme las espaldas legalmente por si venían mal dadas. Después de resumir de la mejor manera posible todas las dificultades a las que tuve que hacer frente en dicho país, no quisiera despedirme sin hacer referencia de forma escueta a unas sentencias civiles y resoluciones penales que obran en mi poder y que demuestran, una vez más, cómo se vulneraron mis derechos fundamentales. Ya que este libro en su inmensa mayoría tiene carácter probatorio, es decir, que está basado en documentos reales que confirman las afirmaciones vertidas por mi persona. Capítulo 5. Resoluciones y sentencias. A lo primero que voy a referirme es a dos resoluciones de la Fiscalía y a una sentencia penal, para proseguir a continuación con 3 sentencias civiles. Dicho esto, pudiera ocurrir que algunas personas se pregunten qué es lo que realmente pretendo demostrar con ello. Lo que ciertamente deseo transmitir es la multitud de irregularidades jurídicas que se cometieron en todos los procedimientos en los que fui involucrado, así como las consecuencias que de ellas se derivaron y la total y absoluta indefensión al no haber sido llamado a ninguno, con lo consiguiente vulneración con mis derechos fundamentales, finalizando con la corrupción reinante cuando esto ocurrió en los diferentes estamentos de la administración, que fue precisamente el detonante de mi ruina en dicho país. Dicha resolución, debo decir que no es ni más ni menos que en el año 2011, cuando buscando documentación sobre mi caso,
Aparezco en la Policía de Investigación Penal, preguntando en qué había derivado el careo que tuve en la misma con el director de mi empresa en enero de 2007. Se me expone que el asunto lo habían derivado al Tribunal de Fiscalía y que si tenía interés en saber algo más me dirigiera al mismo, cosa que así hice, entregándome dicha resolución a los 4 años de su dictamen. La leí con detenimiento y una vez finalizada la misma me puse muy nervioso, casi histérico, clamando dónde estaba el fiscal corrupto y qué le habían dado. No tardó ni un minuto en aparecer una señorita que, sonriendo, me expuso la imposibilidad de entrevistarme con él, ya que lo habían desterrado a un pueblo de la región de Craiova, lo que ciertamente deja claro, entre otras muchas cosas, esta resolución corrupta es la conveniencia entre la policía y la fiscalía, como se desprende de que en el comienzo de la misma dice que el Inspectorado de Policía Judicial de Cara Severín, Servicio de Investigación Penal, propone al señor fiscal que tenga en cuenta la no entrada en proceso penal de los llamados Gutue Marius y Balandoru, sobre el aspecto de engaño e inconveniencia previsto en el artículo 215 del Código Penal. Dicho esto, parece ser que la policía, al firmar en flagrante ilegalidad en una asamblea general de asociados con el poder revocado para el cambio de administrador, así como la decisión que otorga a dicho falso administrador el poder para adquirir un crédito de la fuerza de trabajo del Ministerio de Trabajo rumano vía banca comercial rumana, hipotecando mi empresa cuyo valor ascendía a más de 1.5 millones de euros, no es delito penal. Sin querer entrar en el montón de falsedades demostrables que se desprenden de la misma, me voy a fijar solamente en la decisión final, que habla de que todas las condenas acumulables solo se aplicará la de mayor castigo, 2 años de cárcel, a lo que se sumarán 6 más, siendo el resultado final de la condena 2 años y 6 meses, que será sustituida por la presentación el primer día de cada mes en los servicios de atención a las víctimas y reintegración social de los delincuentes ante el Tribunal de Cara Severín, es decir, no pisa la cárcel. Finaliza la sentencia diciendo que por estas razones, en nombre de la ley, decide admitir el recurso declarado por los acusados Gutue Simona y Gutue Nicolai en contra de la sentencia de la primera instancia del Tribunal de Caraseverín, la acción 2130 civil del 2004 pronunciada en el dossier 2945-com-2004, modificando en parte la sentencia contra la que se hizo el recurso, en el sentido que rechaza la acción formulada por el reclamante Ernesto Sojo Arostegui en contra de los acusados Gutue Nicolai y Gutue Simona y SC UNECA 2000 SRL, eliminando la obligación de que los acusados paguen los gastos del juicio al reclamante irrevocable, es decir, sin derecho a recurso. Pronunciada en sesión pública, hoy 22 de noviembre del 2004, firman el presidente, los 2 jueces y el secretario. Y yo, como siempre, sin enterarme de lo que se cocinaba a mi alrededor, ya que dicha sentencia, como he dicho antes, la consigo a los 7 años de su resolución. Después de lo aquí expuesto, en unas pocas pinceladas, dado que las pruebas en mi poder son numerosas, llegando al extremo de haber juicios en los que se presentan personas en mi nombre sin derecho ni poder alguno, y viendo que en Rumania me habían cerrado todas las puertas a una resolución justa sobre mi caso, es cuando me planteo la decisión de marchar del país y acudir al Tribunal de Estrasburgo. Capítulo 6. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Después de todos los grandes esfuerzos realizados para ver si mi caso tenía resolución en Rumania, no me quedó más remedio que aceptar la realidad existente, que no era otra que la que me expuso la señora cónsul de España en Bucarest, Nuria Reigosa, de forma literal. Señor Sojo, después de lo hablado con el fiscal general de Rumania, le sugiero que acuda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para que solucionen su tema, dado que en Rumania su caso no tiene vías de solución. Decidido a hacerlo por esa vía, lo primero que se me ocurrió fue llamar por teléfono al mismo, donde muy amablemente me saludó en rumano una señorita, a la cual respondí en castellano, lo que provocó sus disculpas, porque también hablaba dicho idioma a la perfección. Una vez hecha la presentación, me preguntó en qué podía ayudarme, a lo que le respondí diciendo que tenía un problema grave en Rumania y necesitaba asesoramiento jurídico. Me contestó que si era así, me podía dar cita para el día siguiente a las 11 de la mañana. Le dije que me parecía perfecto y que por favor me diese la dirección, cosa que hizo. Una vez terminada la conversación, me puse inmediatamente a ordenar la documentación para hacerla lo más accesible posible a los abogados. Una vez escuchado lo dicho por mí, tomó la palabra la señora Carmen Pérez Andújar, que me explicó cómo el despacho de Garrigues había llevado a cabo una alianza estratégica y profesional con el señor Mijay Mares para llevar todo tipo de problemas jurídicos, sobre todo de las empresas y los ciudadanos españoles,
diciéndome a sí mismo que había tomado buena nota de lo por mí expuesto, aunque le parecía un poco exagerado. Pasado unos meses, el 19 de octubre del 2009, me llegó por correo una carta en la cual me detallaban el organigrama de Garrigues y la aceptación formal del caso. Se la reenvié firmada y me quedé con una copia. Posteriormente, el 13 de diciembre del 2009, me volvieron a enviar otra, quedándome a continuación sin noticias suyas hasta mayo del 2010, cuando recibo un documento titulado Análisis sobre el caso de Ernesto Sojo Aróstegui, presentación de una demanda contra el Estado rumano ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. En este documento se habla, entre otras cosas, de antecedentes, análisis jurídicos, conclusiones y relación de los documentos examinados, del estudio jurídico llevado a cabo, del que algo pueda hablar no solo por el conocimiento del mismo, sino por haber estudiado la carrera de abogado en mi país. Me pareció pobre y desalineado para la categoría y nombre del despacho que lo había llevado a cabo, lo cual expuse en la contestación que les envié después del tiempo que me dejaron para poder reflexionar si seguía o no con ellos. Pasado un tiempo, me volvió a llamar para decirme que ya había finalizado el escrito y que lo enviaba al Tribunal de Estrasburgo en carta certificada con acuse de recibo. Dicho escrito lo dirigió al greffier de la Cour européenne des droits de l'homme, y en el mismo habla, entre otras cosas, de la presentación de la demanda en aplicación del artículo 34 de la Convención Europea de Derechos del Hombre, así como de los artículos 45 y 47 del Reglamento Tribunal, continuando en el epígrafe las partes en las que aparezco con todos mis datos personales, dirección, teléfono, etc., así como los de mi abogado y su carácter de representante. Prosigue el documento hablando de Rumania, país contra el que se presentaba la demanda, así como de la exposición de los hechos, actuaciones civiles, penales, etc. Y finaliza diciendo: exposición del objeto de la demanda, el señor Sojo pretende el resarcimiento del daño causado por la indefensión provocada por la parcialidad y o inferencia del sistema de la justicia romana, la nulidad de las actuaciones penales en su contra, en las que no ha podido jamás defenderse por no haber sido citado y conocerlas. Con posterioridad envié sendas cartas al presidente del tribunal, Dan Spielman, y su secretario Michael O'Boyle, que siguen sin contestación al día de hoy. Viendo que mi caso no tenía más recurrido en el tribunal, empecé a buscarme la vida por otra vía, si es que la había. Capítulo 7. Llegada al Parlamento Europeo. Después del fiasco que me llevé ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, por cierto, idealizado por mí antes del caso y denostado con posterioridad por la falta de una justicia real para el ciudadano europeo, conculcado en sus derechos más elementales. No me quedó otra solución que plantearme en el abandono total de mi caso, ya que ni mi abogado ni yo veíamos ninguna salida para continuar con el mismo. Fue justo en ese preciso momento de ofuscación cuando, paseando por Bilbao, me encontré con un buen amigo que me preguntó por mi caso, el cual seguía por la prensa. Le contesté que realmente estaba en un callejón sin salida, después del paraplo recibido en Estrasburgo, llegando al punto de darlo por enterrado, a lo que me interpeló diciendo que por qué no intentaba la vía del Ministerio de Justicia español, que tenía una sección que se encargaba de las relaciones con dicho Tribunal de Derechos Humanos. Le respondí que me lo pensaría y le tendría informado al respecto. Al cabo de un tiempo, más relajado y sereno, se me ocurrió llamar por teléfono a un amigo muy introducido en el Partido Nacionalista Vasco, para exponer la necesidad que tenía de llegar a tener una entrevista con su europarlamentaria, Izaskun Bilbao Barandica, ya que quería saber si existía la posibilidad alguna de que mi caso entrase en el Parlamento Europeo. Me contestó que se iba a poner en contacto con su oficina en Bruselas y que me llamaría lo antes posible. A los pocos días recibí la llamada de la propia europarlamentaria, ofreciéndose de forma total a tener una entrevista conmigo, donde a mí me fuese más ventajoso. Le respondí que para mí lo mejor era reunirnos en el casino de Bermeo, su pueblo natal, que dista 2 kilómetros del mío, Mondaca. Le pareció perfecto y de paso establecimos el día y la hora del encuentro. Llegado el día, me desplacé con mi dossier de pruebas de casi 2000 hojas al casino de Bermeo, donde me senté a la espera de su llegada. Transcurridos unos minutos, llegó ella muy sonriente, me dio 2 besos y se sentó. A continuación pedí 2 consumaciones y empecé a narrarle el caso, mostrando las pruebas reales de lo que yo le estaba contando. Se quedó sumamente impresionada del horror vivido, exponiéndome que lo que a ella se le ocurría a bote pronto era ponerse en contacto con el europarlamentario del Partido Popular Español, adscrito al Partido Popular Europeo, Carlos Iturgaiz,
que a la sazón era vicepresidente de la Comisión de Peticiones y podía hacer mucha fuerza para la entrada de mi caso. Acabada la sesión de la comisión parlamentaria y después de atender a los medios, se me acercó la representante de la Unión Europea para Rumania pidiéndome perdón y diciendo que lo sentía de verdad. Le respondí que cuando ella viajaba a Rumania lo hacía en hoteles de 4 estrellas, donde su delegación era esperada por los representantes rumanos que le enseñaban lo que ellos querían que viese, pero yo ya me había pateado el país durante 8 años y lo que había visto jamás se lo iban a enseñar. Lo que sí quiero exponer es que antes de la carta de la Comisaría de Justicia, Vera Jourova, hay dos documentos, uno de los cuales se refiere a la contestación del embajador permanente de Rumania ante la Unión Europea, así como la carta enviada por la presidenta de la Comisión, Cecilia Wikström, a la Comisaría de Justicia para ser más claro y que el lector pueda leer dichos documentos. Los adjunto a la carta de la señorita comisaria. Documentos. Volviendo a la carta de la Comisaría de Justicia, la señora Vera Jourova, debo decir que esta surge como contestación a la presidenta de la Comisión de Peticiones, la señora Cecilia Wikström, a quien le envía mi único folio, que no es ni más ni menos que el escrito de intenciones sobre mi caso, al que dan entrada en el registro el 17 de abril de 2013, redactado por mi abogada para conseguir que sea visto el caso por dicha comisión, objetivo cumplido por la presidenta, ya que me había rechazado el día de las comparecencias los casi 2000 folios de prueba por los que a la señora comisaria de justicia solo le llega de todo mi caso el folio de intenciones, ni siquiera la intervención de mi abogado en la comisión de peticiones. Siendo sincero y sin querer faltar a la verdad, debo decir que mi experiencia en Rumania no fue totalmente negativa, ya que me parecer aprendí a conocer dos Rumanias, la de los bosques maravillosos, las grandes montañas, los ríos puros y cristalinos que caían en cascada, la de los pueblos con sus gentes sencillas que te ofrecían hasta lo que no tenían, la de los bosques con sus árboles centenarios y sus animales salvajes, frente a la de la corrupción de sus instituciones, el soborno y el chantaje, que es la que me llevó a la ruina. Aún así, hoy es el día que perdono a todos aquellos corruptos porque tengo fe en el más allá, que es donde estará la justicia verdadera. El odiarles no me va a hacer más feliz.